Buenas noches con todos los presentes. A nombre de TMS Perú Consultores le damos la bienvenida a esta charla de precios y transferencias, que estará a cargo de la doctora Magali Casasola. Ella es líder en las prácticas de precio y transferencia y también de implementación de desarrollo de procesos para obtención de ISO 9001 y 2015, ¿no? Con más de 13 años de experiencia nacional e internacional y cooperación de foros internacionales y capacitación, ¿no? Tanto en Panamá como en Bolivia. Estará a cargo hoy día de la charla, que es un tema muy importante, ya que también está muy próximo al vencimiento para la presentación, ¿no? Magali, te dejo para continúes con la charla. Ok, Hilton, muchas gracias. Gracias por el pase y bueno, les agradezco a todos su participación, ¿no? Bueno, esta noche vamos a revisar principalmente el caso que resolvió el Tribunal Fiscal respecto a los servicios intragrupos de test de beneficio, ahora está en boga tema de fiscalización por parte de SUNAT y sobre todo los requisitos que se necesitan para la deducibilidad del gasto, ¿no? Que es muy importante. Pero antes vamos a abordar primero las obligaciones formales que se debe de cumplir, que debe de cumplir en este caso el contribuyente en materia de precios de transferencia. Entonces, sin más, pasamos a la primera diapositiva, por favor, y ya, ok. Y como ven aquí, tenemos tres reportes principales y uno adicional. Y como saben, existe pues la regla de la ley del impuesto a la renta, que es básicamente el artículo 32A, que nos dice que para fines de impuestos, para fines tributarios, en todos los casos de ventas, aportes de bienes, prestaciones financieros, arrendamientos, servicios, cualquier transferencia o propiedad, cualquier operación que se realice entre partes vinculadas o con empresas ubicadas en paraíso fiscal, o los que ahora llamamos como países no cooperantes o de bajo o nula imposición, todas estas operaciones se deben de realizar a valor de mercado. Es decir, que el valor asignado, ya sea el precio pactado, o la tasa de interés, o la tasa de regalías, o la tasa de comisión, que se pacte entre partes vinculadas, pues debe ser como si hubiesen acordado entre partes independientes, ¿no? Obviamente, en una transacción comparable, en las mismas condiciones comparables, ¿no? Lo que señala esta norma, que es básicamente la norma de precio de transferencia, indica que si el valor pactado difiere del valor de mercado, la administración tributaria va a poder hacer los ajustes correspondientes, ¿no? Y para esto está pues la ley de precio de transferencia, que tiene pues una serie de reglas y metodologías para determinar si la operación se encuentra o no a valor de mercado, ¿no? Entonces, primero lo que debemos de saber es identificar a quienes les aplica pues esta norma, ¿no? Y recordemos que a finales del 2016 la norma cambió dentro de la 32A mediante este decreto 1312, donde se incluyeron tres niveles de documentación: el reporte local, el reporte maestro y el reporte país por país. Y bueno, y otra obligación sumamente importante, que es el test de beneficio, que está asociada al reporte local por las operaciones de todo lo que se refiere a gastos por servicios con sus partes vinculadas, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, y vamos a revisar básicamente quiénes están obligados, ¿no? Tenemos la primera, el primer cuadro, que es la declaración jurada informativa, que es el reporte local, que se declara mediante el formulario 3560. ¿Y quiénes están obligados? Aquellos contribuyentes que tengan
que hayan registrado ingresos más de 2.300 UIT. Para el periodo 2024 exactamente, estos ingresos tienen que ser mayor a 11.845.000 soles y que hayan registrado operaciones entre partes vinculadas o con empresas ubicadas en paraíso fiscal, siempre y cuando se cumplan dos tramos. El primer tramo, que hayan registrado operaciones con partes vinculadas entre 100 UITs a 400 UITs. Es decir, si estas operaciones en forma consolidada superan los 515.000 soles hasta 2.060.000 soles para el periodo 2024. Estarán pues entonces obligadas a presentar la declaración informativa, que es el tramo 1, ¿no? Y si el total de sus operaciones superan los 400 UITs, es decir, más de 2.060.000 soles, que es exactamente para el 2024, ahí sí estarán afectos a elaborar el reporte local y se tiene que adjuntar junto con todos los anexos respectivos, ¿no? Em, Recuerden que todas estas transacciones que se van a analizar son aquellas pues que hayan afectado a renta, ¿no? Por ende son a todas estas operaciones de ingresos grabados, costos y gastos deducibles, ¿no? Ahora, entonces hay que tomar en cuenta que si en el 2024 el contribuyente ha realizado operaciones con más de 100 UITs o 400 UITs, es decir, ha realizado compras, ventas de mercadería, servicios, prestación de servicios, arrendamiento, cualquier tipo de operaciones intercompany por más de 2 millones, y si ha tenido ingresos por más de 12 millones, entonces estará afecto al reporte local, ¿no? Y este reporte local básicamente es un informe técnico de valoración de todas las operaciones registradas con sus partes vinculadas y también con estas empresas ubicadas en paraíso fiscal, ¿no? Básicamente es una herramienta de análisis para corroborar y presentar al fisco que las operaciones que ha registrado el contribuyente con sus partes vinculadas pues cumplen con el principio de plena competencia, se encuentra valor de mercado, ¿no? Este informe deberá siempre contener, hay toda una estructura, primero el análisis de la operación, análisis funcional, tanto de la empresa como de la contraparte, los análisis de comparabilidad, la selección y desarrollo del método, resultado del rango de mercado, información financiera de la operación y de las empresas seleccionadas como comparables como resultado pues del análisis, ¿no? Ahora es muy importante que sepan que los plazos de vencimiento para esta declaración es básicamente estamos ya a poco de 3 semanas, empieza no, quizás 2 semanas, empieza entre el 16 de junio hasta el 23 de junio. Entonces, estamos ya con las fechas límites, nosotros estamos con todas las amanecidas trabajando porque realmente es la fecha donde más nos envían información, ¿no? Justo en esta etapa. Así que están a tiempo para presentarlo porque el año pasado la SUNAT empezó a enviar notificaciones por el cumplimiento de estas obligaciones, cosa que eso no lo hacía hace mucho tiempo, lo más seguro que lo va a hacer ahora. O sea, si quizás tu empresa o la empresa está acostumbrada a presentarlo, pero fuera de fecha, la recomendación es que lo haga lo más pronto posible porque las notificaciones van a llegar quizás antes de agosto. El año pasado enviaron en agosto, lo más seguro que van a empezar a llegar notificaciones después de la fecha de los vencimientos. Así que es lo que estamos indicando a todos nuestros clientes, a todas las empresas, ¿no?
Luego de eso tenemos el reporte maestro, ¿no? Ahora, ¿quiénes están obligados? Todos aquellos contribuyentes que se encuentran, que hayan, mejor dicho, registrado ingresos por más de 20.000 UITs. Para el 2024 exactamente es algo de 103 millones de soles, ¿no? Y esta empresa tiene que pertenecer a un grupo y que hayan también registrado operaciones con partes vinculadas por más de 400 UITs. O sea, definitivamente tiene que haber tenido operaciones por más de 2 millones. Ahora, y también siempre y cuando como grupo consoliden estados financieros, ¿no? Para ese tipo de empresas están obligadas a presentar el reporte maestro. ¿Y qué es? El reporte maestro básicamente es un informe específico de todo el grupo económico, donde se tiene que identificar la estructura organizativa del grupo empresarial, información de la cadena de suministro, de todo el mercado geográfico donde se encuentra cada empresa del grupo, la descripción del negocio, y principalmente respecto a las políticas de intangible que posee el grupo y las políticas relacionadas a operaciones financieras. Y por último, dentro de estos reportes tenemos la declaración informativa país por país o el country by country. Este reporte está dirigido específicamente a entidades matrices. O sea, la matriz es la que va a presentar este reporte porque está direccionado a grupos multinacionales, a grupos muy grandes, cuyos estados financieros consolidados sean mayores a 750 millones de euros. Más o menos el tipo de cambio será algo de 2.700 millones de soles aproximadamente. Así que esto es dirigido solamente a empresas multinacionales, pero la información que se revela es muy importante, ¿no? Acá se revela información sobre todas las actividades de las empresas que conforman el grupo, ingresos del grupo, los beneficios antes de impuestos de cada empresa del grupo, el pago de impuestos, tasas de impuestos que tiene cada empresa que está conformada el grupo. Y bueno, y lo otro es que este reporte Country by Country se encuentra pues básicamente en el primer eslabón en materia de precio de transferencia por toda la información relevante que presenta de todas las empresas del grupo, ¿no? Y esto, como les indiqué, lo presenta la empresa matriz, ¿no? Además, es sumamente importante para la administración fiscal del resto de países en los que opera el grupo, ya que a partir de esta declaración se van a poder, pues, la administración acceder a, a los datos de información país por país, o sea, de este reporte, mediante los procedimientos de intercambio automático, ¿no? Que hay entre las administraciones tributarias. Por eso es muy, muy importante este reporte, país por país. Y por último, y no menos importante, es este informe test de beneficio que está relacionado con el reporte local, porque vamos a tener que incluir información relacionada al test de beneficio en el reporte local, ¿no? Para ello, todos aquellos contribuyentes que han registrado gastos por servicios intergrupo, o sea, hayan recibido servicios de sus partes vinculadas, van a tener que hacer el test de beneficio, ¿no? Y tener toda la documentación de soporte que exige la norma y el reglamento, ¿no? Y esto para asegurar, pues, la deducibilidad del gasto, ¿no? Este tema lo vamos a ver ahora mismo a profundidad en la siguiente diapositiva. Pasamos entonces ya a ver, creo que el punto más importante que viene a ser lo que es servicios intragrupo y para ver el caso del test de beneficio, ¿no? Que este caso ha sido muy, muy relevante para todos por la forma como se ha resuelto, sobre todo, y
y porque también ya nos da toda la visión de toda la información que debemos de tener o que el contribuyente debe de contar para no tener ninguna contingencia respecto a la deducción de gastos. Ahora, eh, los servicios intragrupo, tal como lo define la OCDE o las directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, es básicamente donde se basa toda la normativa de precio de transferencia, y esto lo define como todas aquellas actividades, tanto de carácter técnico, administrativa, comercial, etcétera, que una empresa eh, que no es parte de un grupo económico hubiese estado dispuesta a pagar o que hubiera desarrollado por propia cuenta, ¿no? Entonces, cuando se realice una prestación de un servicio intragrupo, se deberá pues analizar o evaluar si primero, eh, proporciona valor económico o comercial a la entidad que lo está recibiendo, a la empresa que lo recibe. Para ello, eh, resulta útil si una empresa en circunstancias comparables, en las mismas circunstancias, hubiera estado dispuesta a pagar a un proveedor independiente por el mismo servicio, o de lo contrario, lo hubiera efectuado, ¿no? Por su propia cuenta, esta misma actividad. Por eso, en caso de que una empresa hubiera cubierto la necesidad ejerciéndolo directamente esta actividad o contratando a un tercero, nos encontramos entonces pues ante un servicio integral. Ahora, los servicios de grupo se pueden presentar pues diferentes situaciones, ¿no? Y para eso debemos de hacer este test, o sea, debemos de considerar pasar una serie de puntos, que por eso le llamamos test de beneficio, ¿no? Entre ellos, la duplicidad de servicio, o sea, no se debe considerarse como servicio intragrupo las actividades realizadas por un miembro del grupo que simplemente duplica un servicio, ¿no? Que la empresa receptora, ya que puede estarlo realizando por cuenta propia o puede estar contratándolo a un tercero. Entonces, no sería necesario tener este servicio entre grupos. Entonces, no, por eso se tiene que revisar si hay duplicidad. Lo otro son los beneficios indirectos, ¿no? En algunos casos, el servicio intergrupo prestado por un miembro del grupo, de la empresa, solo afecta a algunas compañías del grupo, aunque indirectamente puede generar beneficios a otros miembros del grupo. Entonces, no se debe considerar que los miembros del grupo que hayan obtenido provecho de forma indirecta hayan recibido servicios de introductor, ya que estas actividades que generan dichos beneficios, pues no responden al tipo de servicio por el que una empresa independiente generalmente estaría dispuesta a pagar. O sea, una empresa independiente no va a dar un beneficio indirecto a otra, ¿no? Así que por esa razón también se rechazaría el servicio intragrupo. En general, no se considera pues servicios de intergrupo aquellas pues situaciones en que una empresa realiza una actividad para otros miembros del grupo que no reúna pues la característica de ser pues necesaria, ¿no? Ahora, existen otras operaciones que sí son consideradas servicios intergrupos, por eso esos dos puntos es importante ir descartándolo dentro del test. Por ejemplo, estos servicios como que centraliza por ejemplo, la empresa matriz, o una empresa de grupo que, pone a disposición, por ejemplo, los servicios de back office o servicios de tesorería, legales, contabilidad, entre otros, esos sí son considerados servicios internos. Entonces,
centrándonos pues en operaciones económicas que desarrolla una empresa que pertenece a un grupo económico con una entidad relacionada, pero estrictamente la operación correspondería pues a servicios, dependiendo de la actividad también de la empresa. Y la evaluación del impacto económico y fiscal de estas operaciones se conoce pues como test de beneficio, ¿no? O sea, tenemos que evaluar, como bien se dijo, que este servicio tiene que tener un beneficio para la empresa receptora, tiene que ser necesario también para la empresa que lo está recibiendo, ¿no? Eso básicamente, esos dos puntos. Ahora, el test de beneficio también se debe identificar o se debe clasificar el tipo de servicio, ¿no? Y también se debe de valorizar la transacción de ese tipo de servicio y sobre todo documentarla, ¿no? Cuando hablamos de clasificar el servicio, hablamos de dos tipos de servicios, los servicios de alto valor y los servicios de bajo valor añadido. Ahora, los servicios intragrupo como bajo valor añadido son aquellos servicios que presta una empresa a otro miembro del grupo, pero que tiene características de apoyo, ¿no? Funciones de apoyo, funciones de soporte y no debe formar parte de una actividad principal, tanto de la empresa como del grupo económico. Ahora, la OCDE da algunos ejemplos de servicios de bajo valor, como por ejemplo la gestión de tesorería o actividades de recursos humanos, servicios de TI, servicios legales, servicios administrativos, básicamente, ¿no? Concretamente, la característica más importante que define los servicios de bajo valor es que no deben incluirse servicios que formen parte de la actividad principal del grupo o de la empresa. Eso básicamente, y que sea parte pues, de un servicio de soporte, un servicio de apoyo. Aquí, por ejemplo, lo que podemos decir para que no, por ejemplo, cuando les indiqué que un servicio de TI podría ser considerado servicio de apoyo, pero si estamos hablando de una empresa cuyo rubro principal o la actividad principal es servicio de tecnología de información, entonces aquí sí el servicio de TI no sería considerado como de apoyo, ¿no? Ya que es parte de su core, parte de su actividad principal, ¿no? Ahora, respecto de la contraprestación o la valoración del servicio, es muy importante tener la estructura del costo y gasto incurrido por el prestador del servicio. O sea, aquí también se tiene que identificar el criterio elegido para la asignación de estos costos y gastos al destinatario del servicio y su justificación, ¿no? ¿Qué tipo de driver ha utilizado para asignar estos costos y gastos? Entonces, aquí es importante que sepan que es tener la estructura de costo-gasto asociado al servicio de la empresa que está prestando el servicio. Estamos hablando de la contraparte, ¿no? De la empresa vinculada. Identificar estos costos directos del personal involucrado, conocer el driver utilizado para alocar o distribuir los costos. Por ejemplo, seguimos con servicios de TI o servicios de sistema que recibe de una parte relacionada, pues podríamos utilizar, entre los drivers que se podrían utilizar es para alocarlo, la redistribución del costo-gasto, podría ser, por ejemplo, el número de usuario o el número de tickets o el número de horas o tickets de asistencia, etcétera. Pero estos drivers o indicadores de asignación de estos costos y gastos tienen que primero ser razonable a la naturaleza del servicio y también tiene que ser, sobre todo, se pueda cuantificar, ¿no?
Eso sobre todo para identificar los drivers, porque eso es un punto importante dentro de la documentación que se tiene que presentar. Y producto de esta estructura de costo-gasto, pues vamos a tener también el margen de ganancia aplicado de servicio, ¿no? Y su justificación. Ahora, el margen o la rentabilidad aceptable por los servicios de alto valor añadido será pues evaluado y tendrá que estar dentro del valor de mercado. Y para aquellos servicios de bajo valor añadido, ahí sí hay un límite, no tiene que exceder este margen del 5% sobre estos costos totales, ¿no? Ahora, dentro de la documentación, este, lo que se debe de presentar, por ejemplo, lo que proponen los CD en este tipo de transacciones es, primero, describir, tener todo un contrato donde se describa los servicios intergrupo, tanto de bajo valor o de alto valor, identificar, tener la identidad, mejor dicho, o identificar a los beneficiarios, los motivos que se acreditan los servicios que se están prestando de bajo valor. Los acuerdos tienen que estar escritos, bien detallados los contratos de estos servicios y cualquier modificación se tienen que pues hacer las adendas correspondientes, ¿no? Ahora, básicamente el test de beneficio reporta un valor porque valida primero la realidad de la prestación de estos servicios y también tenemos que identificar el valor pactado, ¿no? O lo que se ha pagado cumple con el principio de plena competencia, ¿no? Ahora, en el test de beneficio, estos elementos que vamos a justificar o a evaluar, tanto como la necesidad, como les dije, de prestatario del servicio, como también los costos de los mismos y también ver si es que se están cumpliendo con el principio de plena competencia, ¿no? Hay que tener contar ya con un file de defensa o soporte documentario que acredite este test de beneficio, ¿no? Acreditar la prestación de servicio donde podemos identificar que en realidad se realizó el servicio. Esto se puede acreditar mediante informes, mediante correos, lista de personal involucrado, la lista de personal que recibe este servicio, contratos, respaldo de pagos, entre otros, ¿no? Y sobre todo, no debemos de olvidar que este cumplimiento de beneficio responde pues a una exigencia, ¿no? De la normativa, una exigencia de la administración tributaria, ¿no? Y si no se cumple con esto, pues la consecuencia en una fiscalización puede ser el desconocimiento del 100% de la deducción de estos gastos de servicios por parte pues de la administración tributaria, ¿no? Con esto, bueno, en realidad he querido demostrar más o menos qué puntos son los más importantes cuando se evalúa un test de beneficio y también debemos de contar con una información, con toda la documentación de soporte, ¿no? Tenemos que armar un file de defensa, junto con el informe del test de beneficio. Ahora sí podemos pasar para ver, el caso de no, pero antes de ver el caso, este, el caso resuelto del Tribunal Fiscal respecto a este tema de servicios intergrupo, quiero precisar que la SUNAT sacó un informe muy importante relacionado al test de beneficio, justo este que estamos viendo, que justo fue en septiembre del año pasado, donde señala que no están sujetos al test de beneficio las operaciones de arrendamiento de bienes y de bienes inmuebles y las licencias de regalía, ¿no? Ahora, este informe indica que
los servicios en el marco del test de beneficios se entiende como una actividad y una actividad implica un hacer, así como que concluye que solamente las prestaciones de hacer y no las prestaciones de dar o las prestaciones de ceder de bienes van a estar dentro del alcance del TED. En consecuencia, las operaciones de arrendamiento no aplican al TED de beneficio, al igual que una cesión de software que paga regalías o una licencia de marca o arrendamiento de bienes o de bienes o inmuebles, ¿no? No están dentro del alcance del T de beneficio. Eso sí quería precisar. Por otro lado, también tendríamos preguntarnos, ¿no? Porque también nosotros, como consultores de precio de transferencia, siempre nos preguntamos si estos estaban dentro del alcance, porque ya de por sí hacer un test de beneficio involucra muchas cosas. Entonces, sacar la estructura de costo-gasto de un arrendamiento o una regalía como que no estaba dentro del alcance, ¿no? Entonces ya lo precisó, pero también podríamos preguntarnos si las operaciones de financiamiento están dentro de este alcance, ¿no? En el informe es no toca ningún punto respecto a financiamiento, pero en nuestra opinión es que no tampoco entraría, ya que no son prestaciones de hacer, ¿no? Sino son prestaciones de dar. Entonces, no lo precisa en este informe, pero podríamos inducir que no estaría dentro del test, ¿no? Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva para ver ya de frente el caso. eh, Respecto ya al caso para revisar esta resolución del Tribunal Fiscal que se publicó hace poco, el 14 de marzo, y trae pues este caso es bastante ilustrativo sobre los servicios de intragrupo y lo que realmente la SUNAT espera encontrar cuando evalúa un test de beneficio, ¿no? Por eso es realmente importante, consideramos bastante importante. Ahora, este caso nos indica que es una empresa del rubro aeronáutico que se encuentra en un proceso de liquidación inclusive, y esta empresa, el contribuyente apela respecto a las resoluciones de determinación y multas emitidas por SUNAT, ¿no? Esto por el ejercicio de 2017 del impuesto a la renta. Y justo fue en el 2017 cuando recién se, este, nace esta normativa de la obligación del test de beneficio. Entonces, la empresa o este contribuyente alega que los servicios observados de subarrendamiento de aeronaves, servicios logísticos, servicios administrativos, atención en rampa, call center, servicios administrativos, entre otros, fueron necesarios para la operación, ¿no? Y por ello cumplió con el test de beneficio de acuerdo con las normas de precio de transferencia. Ahora, la empresa argumenta que proporcionó contratos, adendas, informes sobre funciones y riesgos. También se revisa en la RTF que la empresa afirma que los servicios eran necesarios para su actividad, para su operación, y que no usaron pues activos, ¿no? Además, citó también lo que indica los lineamientos del OCDE, que exige que primero verificar si el servicio fue efectivamente prestado, ¿no? Y luego si cumple con el principio de plena competencia. Eso también lo hago hincapié porque después en la siguiente diapositiva vamos a ver cuál fue la posición de SUNAT, ¿no? Seguimos con la siguiente diapositiva. Y ahí la posición y la respuesta de SUNAT fue el rechazo
total de la deducción de gastos. Y esto por no haber demostrado documentación respecto a las operaciones de servicios recibidos de sus proveedores vinculados, ¿no? Pero principalmente, o creo que es el punto más importante de la documentación, es lo que no pudo determinar el valor de la contraprestación. O sea, no pudo acreditar cómo se determinó el costo-gasto, no pudo determinar el criterio de asignación que tal vez se utilizó para la distribución de estos gastos, ni tampoco pudo determinar el margen de ganancia por la prestación de los servicios. O sea, en este caso, SUNAT no cuestionó la existencia real del servicio, ni su calificación como operaciones sujetas a precio de transferencia, o sea, ya sea de servicios de alto valor o de servicios de bajo valor. Sin embargo, señaló que la empresa no acreditó adecuadamente estos tres puntos principales, ¿no? Los costos y gastos incurridos por las partes vinculadas del exterior, porque la empresa que prestaba el servicio era toda del exterior, los criterios razonables de asignación usados para distribuir estos costos y el margen de ganancia incluida pues en su facturación, ¿no? Entonces, como vemos, eso es sumamente importante y lamentablemente muchas empresas acá tienen mucho problema porque esta información, y más aún cuando los servicios son del exterior, o esta información no lo tiene el contribuyente, la información lo tiene la contraparte. Entonces, pero como ven, el tribunal lo ratificó y bueno, eso fue el resultado, ¿no? Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, antes de llegar a los resultados finales, este, que tratándose, cuando habla de margen de ganancia que no pudo ser demostrado, cuando hablamos de margen de ganancia entre servicios intergrupos, podemos indicar que para los servicios de bajo valor, la deducción del costo-gasto por los servicios recibidos se determina pues sobre esta base de sumatoria, ¿no? De los costos y gastos incurridos por prestador y su margen de ganancia no debe exceder el 5% de estos costos. En el caso, estamos hablando, pues los servicios de bajo valor serían pues estos servicios administrativos, servicios de call center, servicios logísticos, ¿no? Y en esta gráfica también podemos decir que los servicios de alto valor serían pues la atención de rampa, ¿no? Sobre todo su arrendamiento de aeronaves y los márgenes serían pues a valor de mercado. Em, y para finalizar, en este caso, el Tribunal Fiscal confirmó el reparo, lo que hizo SUNAT, y el reparo fue más de 157 millones de soles. O sea, esto fue un caso bastante emblemático. Y como dije, la razón, ¿no? La documentación. No pudo acreditar ni los costos asumidos, ni cómo se valoró la prestación. Lo interesante es que el tribunal explicó cómo sí podría haber acreditado al pues establecerse contractualmente que el precio se calculaba en base a los costos del proveedor más un margen. En el contrato lo decían, entonces era necesario probar esos costos, ¿no? Si los servicios obviamente involucraban capital humano, pues se debería de presentar o sustentar eso, ¿no? ¿Qué personal participó? ¿Por cuánto tiempo se dedicó a prestar el servicio? ¿Qué funciones se ejecutaron? Y obviamente tener pues evidencias, ¿no? De soporte, ¿no? Sobre todo evidencias de soporte de planillas, de boletas, entre otros, ¿no? O sea, eh, ah, con esto, en otras palabras, no basta con declarar que el servicio se prestó, hay que probar que el valor recibido y cómo se calculó
esta contraprestación, ¿no? Especialmente cuando los servicios son compartidos, provienen pues de centros regionales o desde sus matrices, ¿no? Entonces, esto pues marca un precedente importante para, sobre todo para aquellas empresas que forman parte de un grupo, ya sea corporativo o multinacional, ¿no? Que prestan servicios desde sus matrices o centros regionales, ¿no? El enfoque del tribunal refuerza pues la necesidad de establecer ya procesos donde tengamos que tener documentos bastante robustos entre las empresas del grupo, ¿no? Eh, y sobre esto, incluso respecto de documentación, que básicamente el contribuyente no lo tiene, porque como hemos visto, esta información lo tiene la empresa vinculada, ¿no? Que presta el servicio. Así que bueno, pasamos en todo caso a la siguiente diapositiva y siguiendo ya en línea con este caso, pues esto básicamente es información básica que exige, que está exigiendo la SUNAT en una revisión, ¿no? Básicamente está profundizándose en la documentación de respaldo en las operaciones entre las partes vinculadas, ¿no? Y especialmente cuando se trata de servicios compartidos, ¿no? O sea, documentación que acredite que la entidad peruana solicita el servicio, como si fuese que son un tercero, ¿no? Hay que presentar entregables que demuestren que efectivamente el servicio se prestó, ya sea por correos, informes, la conformidad del servicio recibido, etcétera. Datos de personal, también están pidiendo datos de personal que prestaron el servicio y datos de las personas que recibieron el servicio, ¿no? Esto tiene que tratar de incluirse en el test o si no tener la documentación aparte del test, esta documentación de soporte. Toda la información que demuestre también la estructura de costo de gasto del servicio y el detalle documentario de los criterios utilizados para la asignación de este costo de gasto, ¿no? Así que, como ven, SUNAT está exigiendo mucha información y esto está generando pues eh, preocupación también, porque en la práctica el contribuyente, como les indiqué, no cuenta con esta información detallada sobre los costos, los gastos, los márgenes de los proveedores vinculados, ¿no? Sobre todo, principalmente si son del exterior. Y esto pasa porque SUNAT aduce que como se trata de un mismo grupo económico, entonces presume que no resulta complicado pues obtener toda esta información, pero en realidad sí, ¿no? Entonces lo que se debe de hacer es tener ya políticas como grupo para documentar toda esta información, ¿no? Ya la advertencia está dada, entonces las empresas deben pues prepararse con mayor pues diligencia, preparar un file robusto de defensa para no tener problemas cuando digamos una fiscalización de este tipo. Y finalmente, ya para cerrar esta presentación, en la siguiente diapositiva, quiero recalcar algunas recomendaciones eh, respecto ya en general sobre el tema de precio de transferencia y las fiscalizaciones que se están dando, ¿no? Eh, lo que podemos recomendar es primero que se tengan pues políticas claras de precio de transferencia, que se mantenga una consistencia con la cadena de valor del grupo económico, ¿no? Se debe saber valorizar bien los precios de transferencia de cada operación por tipo de operación, según como indica las directrices del OCDE y la normativa local, en este caso la normativa de Perú, ¿no? Tener toda la documentación de soporte. Esto es para cualquier tipo de operaciones, ¿no? Por otro lado, una de las mejores prácticas es hacer cortes, análisis preliminares antes del cierre fiscal. Es lo que siempre nosotros recomendamos y sobre todo antes de la declaración jurada de renta, ¿no? Esto
primero para monitorear los resultados, para asegurar que los resultados se encuentren dentro del rango de valores de mercado y si no, pues tomar pues las acciones preventivas, ¿no? Corregirlas si se da el caso, ¿no? También lo que recomendamos es respecto a la segmentación. Este es un problema que siempre tenemos como consultores. Es importante saber segmentar financieramente por tipo de transacción, ¿no? Identificar los ingresos por tipo de transacción, costos y gastos operativos y activos propios de la operación. Y finalmente, pues respecto a los servicios intragrupo, pues este RTF que acabamos de revisar reafirma que hay un estándar, ¿no? Probatorio, ¿no? Muy, muy riguroso en materia de precio de transferencia. SUNAT y el Tribunal Fiscal ya lo dejaron claro y que para deducir los gastos por servicios intergrupo no basta pues, con presentar contratos ni descripciones funcionales. Es imprescindible acreditar con evidencia de soporte, documentarlo. Hay que documentar la prestación efectiva del servicio, hay que documentar el beneficio económico recibido y sobre todo los costos incurridos por el proveedor, ¿no? del servicio y los criterios también razonables que se han utilizado para asignar estos costos, ¿no? Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, pero básicamente es importante que tomen en cuenta estos puntos para futuras fiscalizaciones. Sí, no sé si tendrán alguna consulta, pueden escribir al CAD o levantar la mano para hacer sus consultas. Magali, yo tenía un par de consultas con respecto al tema a lo de mayores de 400 UIT para la presentación del reporte local. eh, ¿Cuál es la importancia con el test de beneficio? Porque dentro del reporte local se menciona, ¿no? Según norma tributaria. Sí, tienen que mencionar. Lo que pasa que dentro de las operaciones que se revisa en el reporte local, si dentro de las operaciones registran gastos por servicios, entonces ya se debe también que analizar lo que te pide es poner un extracto del análisis de test de beneficio, o sea, decir, indicar en el reporte local respecto a estos servicios recibidos de sus partes vinculadas, hay una parte donde tiene que indicar si cumple con el test, si es un servicio de bajo valor o alto valor, si es un servicio que es duplicado o no es duplicado, que es un servicio, cómo está conformado cómo está conformada la contraprestación, ¿no? Si es un servicio de bajo valor, si cumple con el margen del límite del 5%. Hay una información mínima que se debe considerar respecto al test donde se tiene que incorporar en el reporte local. Ah, ok. Ahora, ya es recomendable, por ejemplo, si, claro, dentro de las operaciones no pasas las 400 UIT porque tienes que presentar solamente el anexo uno, hacer un test de beneficio. Creo que eso ya ha habido casos ya, ¿no? Ah, Obviamente bueno, el test de en beneficio, fiscalización, claro, en fiscalización de todas maneras te van a pedir. sí, lo que pasa es que en el test de beneficio no hay un tramo. O sea, los que tengan gasto de servicios tienen que tener el test. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Una empresa, un contribuyente. Ahora, para llegar al tramo, en un reporte local tiene que superar los 12 millones. Pero si el contribuyente tiene 11 millones de ingresos, ponte, ¿no? 11 millones, con 11 millones ya no estaría afecto. Pero tiene gastos de su matriz por 3 millones, que es un gasto considerable, o un gasto, no sé, X. No está afecto al reporte local, pero ese gasto por servicios intergrupo está afecto por el tema de la deducción de gastos y es una obligación tener un test de beneficio. Ah, ok. Eso es la importancia. Ujú. O sea que no Sí, necesariamente tiene que estar afecto al reporte local para tener el test.
el test de beneficios independientemente al monto, al reporte local, mejor dicho, Claro, porque a los tramos. claro, en la fiscalización igual te van a pedir la sustentación de de esos valores que se han hecho transacciones o sea, entre las partes vinculadas, ¿no? Por el tema de los costos y los gastos. De todas maneras te lo van a pedir. Así es, sí, sí. Sí es importante revisar y sobre todo ver, pues, ¿no? Los servicios que son más materiales, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Porque obviamente en una fiscalización van a observar eso, ¿no? Servicios críticos, los más importantes que consideren y sobre todo que sean materiales en valor, como de qué forma están afectando a tu base imponible, por monto, ¿no? Por materialidad hay que verlo también. Hay una pregunta de Elvis, dice, ¿puede aclarar el bajo y alto valor agregado? Dice. Ah, el servicio de bajo valor o de alto valor. Lo que pasa es que hay dos tipos de servicio que se tienen que identificar y clasificar en el test de beneficio. Los servicios de bajo valor, que tienen que ver con servicios de soporte, servicios de apoyo, que no tienen nada que ver con la actividad principal del grupo económico y de la empresa. Esos servicios de soporte tienen un límite respecto a la rentabilidad. O sea, la empresa que presta el servicio, cuando se determine la estructura y costo-gasto, se va a identificar el margen o la rentabilidad de ese servicio y ese tiene que tener un límite, no tiene que sobrepasar el 5%. Por eso es importante la estructura de costo-gasto. Y los servicios de alto valor, no, los servicios de alto valor tienen que ver eh, con que tengan riesgos coherentes, o sea, que tengan relación a tu actividad principal, ¿no? O sea, para poder desarrollar tu actividad. Entonces, es necesario y está relacionado a tu actividad principal. Es un servicio de alto valor. Y ahí sí, la rentabilidad se tiene que determinar a valor de mercado. No sé si con eso ya contesté su consulta. Magali, un último punto. En el caso comentaste el tema de los drivers. Eso, digamos, claro, eso obviamente mayormente son las empresas relacionadas que son del exterior y ellos tienen que tener políticas para determinar eso, ¿no? O sea, ellos son los que tienen que encargarse de determinar esos drivers, ¿no? O hay una normativa a nivel ya general que que establece parámetros para determinarlo. No, no hay una normativa en la ley. Los drivers son indicadores o son este, es una asignación que depende mucho de la naturaleza de la operación, ¿no? O sea, por ejemplo, si son servicios, no sé, soportes administrativos, quizás la compañía que preste el servicio y que estás realizando un servicio compartido, porque la empresa de esa parte, el grupo que presta, o la empresa matriz, o la empresa regional está partiendo está redistribuyendo estos servicios a varias empresas del grupo, entonces va a tener que cuantificar sus costos, ponte que en dos o en tres empresas del grupo. Entonces, ¿cómo lo cuantifica? ¿Cómo lo distribuye? ¿En base a horas hombre? ¿En base, no sé, pues, a puede tener en base a tickets de consultas, dependiendo de la naturaleza? Si estamos hablando de soporte administrativo, generalmente es en base a horas hombre. O puede ser, no sé, si hablamos, porque he visto varios drivers, por ejemplo, si hablamos en función a tesorería o en función contable, puede ser, no sé, el número de este, puede ser en tesorería el número de cobranzas que tengan. No sé, tienen que identificar un driver que sea cuantificable y que sea relacionado a la naturaleza de la operación. Puede ser que utilicen solamente un driver para todo,
pero se tiene que, primero, es que tiene que ser razonable las operaciones y sobre todo documentarlo, ¿no? O sea, eso no hay una normativa para eso, pero sí puede ser una política de la empresa. Puede ser una política y con eso puedes tú contar que tú lo documentes y lo presentes. Y dices, ¿sabes qué? De, de las 100 horas de todo el equipo de soporte, de administrativo, no sé, en base a los ingresos de cada empresa, se proporciona la estructura, los costos y gastos. Podría ser también, podría ser válido, sí, pero todo se tiene que documentar y tiene que ser cuantificable también. Generalmente es por horas, ¿no? A veces por horas. Y eso también tiene que ser, toda la información tiene que también ser información que se presente también tiene que ser documentada. O sea, si la factura dice un monto específico, y si vas hacia atrás, vas a una estructura de costo-gasto, cómo lo ha redistribuido, pues también tienes que demostrar si realmente ese costo está en función a sus planillas, los pagos de planilla, porque el costo está relacionado básicamente a la remuneración del personal, ¿no? Que está involucrado en ese servicio. En planilla, tiene que alinearse a todo la información que vas a presentar, ¿no? Esa estructura de costo de gasto tiene que ser, o sea, toda la información tiene que ser transversal, porque te están pidiendo están llegando hasta ese punto. No. Boletas, o sea, planilla, sí. Ah, ok, gracias. Nos está consultando Eric, también dice, en los precios de transferencia se menciona que SUNAT va a ajustar la diferencia. ¿Ajuste es mayor y menor gasto o costo registrado? Ah, cuando es servicios de bajo valor, sí, pues ponte que si un servicio se identifica si es bajo de valor, por decirte un ejemplo, ¿no? Sí cumple todo, tiene todo el test que cumple, tiene la estructura de costo-gasto, pero justo en el margen que para los servicios de bajo valor hay un límite de 5, pues aquí tiene una rentabilidad, no sé, pues ponte de 7 o de 8. Entonces ahí que hace la SUNAT va a reparar el exceso. Solamente tienes hasta 5% de rentabilidad. O sea, el costo-gasto más un 5% podría ser este, deducido, pero el exceso no. Es más o menos así. Pero No, siempre y cuando se cumpla, ¿no? Con todo. Si cumples todo bien, en este caso, como vimos, cumplió parte de la documentación, pero no sobre toda la parte de la estructura de costo-gasto y por eso le repararon el 100%. ah, ok. Ok, Magali. Bueno, Así es. damos por concluida ya la charla. Agradecerle a la doctora Magali por el tiempo y a todos también por haber participado en esta charla. Y bueno, será hasta una nueva oportunidad, ¿no? Cualquier consulta igual me pueden hacer llegar al grupo y le haremos llegar a la doctora. Gracias, Magali, será hasta una nueva oportunidad. Ok, muchas noches, buenas noches, hasta luego. Buenas noches, gracias, gracias, hasta luego.